porque más adelante, pero hago referencia al caso Floyd en Estados Unidos, ¿no? Del que hemos visto detonó las muestras, las manifestaciones de repudio, sobre todo a los uniformados. La certificación debe garantizar, el tercer eje del sistema de desarrollo policial, debe garantizar que los elementos cumplan con el perfil de los conocimientos técnicos, las habilidades, las aptitudes, todos los requisitos de ingreso y de permanencia. Y el cuarto eje, que es el único sustento legal que hay en una, digamos, aludiendo a una pirámide kelseniana, ¿no? Desde arriba, sobre la jerarquía de las leyes, el único precepto legal que contempla la parte de asuntos internos o del control policial es el cuarto eje del sistema de desarrollo policial, que es el régimen disciplinario. Este se encarga de la vigilancia interna de las instituciones policiales, de los tres órdenes de gobierno, la imposición de sanciones administrativas, el planteamiento de recompensas y estímulos, es decir, de incentivos, y estas funciones deben de adoptarlas las instituciones de seguridad. Las unidades de asuntos internos deben de contar, establece con una unidad de investigación o un área de investigación, obvio para investigar eventuales excesos o abusos en los que incurran elementos de alguna corporación, y un consejo de honor y justicia. En la suma, el régimen disciplinario y los otros tres ejes pasan a ser un concebido plan de dignificación en el sistema de desarrollo policial que busca dignificar las condiciones laborales de los elementos policiales, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de una carrera policial efectiva. Busca dar acceso a una vida digna a los policías. Es necesario establecer, contempla objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, y establece que el régimen disciplinario y el control policial tendrá que tener sistemas de monitoreo para garantizar su correcta implementación. Entonces, digamos que esa es una especie de introducción de orden jurídico. Voy a pasar a lo que he preparado de mi presentación. Trato de no entrar muy en la parte de orden técnico, pero bueno, pues déjame como, aquí está ya. Bien, el contenido de la presentación, independientemente, nomás reitero, estamos desdoblando del 21 constitucional, el sistema de desarrollo policial, sus cuatro ejes, que son el servicio profesional de carrera, la profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario. El contenido de esta presentación que les preparé, voy a abordar los temas de la visión de la actuación policial en las democracias, los tipos de corrupción presentes en las instituciones policiales, herramientas de control policial, la función de asuntos internos como instancia de control interno en el control policial, objetivos prioritarios del control policial, recursos y atribuciones de asuntos internos, que esto es... Sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Te escuchamos perfectamente. Adelante, Edgardo. Adelante. Bien, la visión actual de las policías requiere partir de un tablero de indicadores que permita una constante mejora de la gestión a razón de evaluación. La focalización de recursos sobre conductas reincidentes que afecten la vida en la comunidad, el uso masivo de tecnologías para inhibir la comisión de delitos, en el caso de las policías preventivas, la capacidad para identificar situaciones proclives al delito, formular propuestas de diseño ambiental para resolver problemas de forma más conjunta con otros actores y sectores de la sociedad, y la comunicación y relaciones públicas para mantener esa vinculación directa
con la sociedad. Lo menciono como el ideal del funcionamiento de una policía y donde las áreas de asuntos internos o control policial juegan un papel sumamente importante. Sobre los tipos de corrupción presentes, algunos se les parecerán muy obvios, pero bueno, el número uno de corrupción del concepto, digamos, o el factor de corrupción en las entidades gubernamentales es son las contrataciones públicas, ¿no? Y el número dos es el cohecho o la extorsión, que no es lo mismo, pero en las policías. Entonces, lo que es común, sobre todo en las municipales, es pues aceptar obsequios, comidas o servicios gratuitos. Depende si detienen por una cuestión de tráfico a un empresario que tiene un cine, pues lo más seguro es que en vez de participar en un programa formal de estímulos y de dignificación policial, pues termine dándoles pases gratis o ellos pidiéndolo, ¿no? Lamentablemente. Recibir propinas o recompensas tras alguna intervención, robo de oportunidad en lugares de cateo o escenas de crimen, la extorsión o el cohecho, como he mencionado, la protección misma de actividades ilícitas en los sectores, distritos o zonas de patrullaje, aceptar dinero si llegan antes que el Ministerio Público o detienen a un presunto homicida, alterar la escena de un crimen. Estas que menciono son situaciones de las que yo como director de policías municipales que he sido, tanto en Miguel Hidalgo como en Tlalnepantla, y que he visto en otras perspectivas o desde otro enfoque y de casos mismos que atendí como titular de la Unidad de Asuntos Internos en Policía Federal. Participación directa en actividades criminales, pagos internos para obtener privilegios o promociones. En este rubro es importante destacar que muchas veces se concibe a la Unidad de Asuntos Internos o a la área de auditoría policial o a la misma sindicatura del municipio como pues el área que está para investigar y para fregar, pero muchas veces son los procuradores de los mismos intereses de los policías. Cuando hablo de pagos internos es porque lamentablemente en la mayoría de las policías todo se reduce a dádivas o a dinero. Desde la academia, cumplir con los requisitos de una convocatoria que estrictamente establece no tatuajes y entran tatuados, cartillas falsas o compradas en Santo Domingo, alteradas o clonadas, alteración de documentos de ingreso. Desde ahí empiezan las dádivas. Platicaba yo hace unos días con el director de seguridad de Televisa y me decía, le hicimos un estudio de factores de corruptibilidad y el tema es al final lo mismo, ¿no? Entonces yo veo que hasta en la empresa privada se da, le das tanto al coronel que tienen allá a cargo de la seguridad privada. Mi impulso era para que desde la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional se impulsara como una pues fuerte política pública el fomento de los controles internos policiales, ¿no? La función de asuntos internos en el control policial debe atender un esquema moderno de actuación policial, es decir, en un sistema de equilibrios en cuanto a pesos y contrapesos. Yo sostengo que todo orden que se jacte de atender un orden democrático moderno debe caracterizarse por tener sus controles, sus candados, sus limitantes. Entonces, esto lo menciono porque luego en gobierno somos muy dados a ajustarnos a lo que haya o a lo que se pueda y no a lo que se necesite. Y considero que tiene que darse el adecuamiento normativo y sobre todo pasar del discurso muchas veces de los alcaldes que solo hacen lo que les da rentabilidad política en su corto periodo de 3 años. Tienen que pasar del discurso a los hechos y se tiene que ver reflejado al final en el presupuesto, sobre todo en el tema de seguridad, porque luego muchos asumen que dar un banderazo en la plaza y que salgan las patrullas y hacer un boletín de medios ya está medio resuelto el tema de la seguridad. Luego
te dicen que es un tema de percepción. Yo creo que hay que estar en el constante fomento de un moderno, de modernización. No me refiero solo a la parte tecnológica, sino de experiencias exitosas y de formas de llevar a cabo las labores de prevención del delito y combate al crimen en las diferentes municipios, localidades. Hablaba yo de la evaluación de procesos. Asuntos Internos tiene que estar pendiente de la evaluación del proceso. Yo parto del principio de que lo que no es medible no es pues mejorable, evaluable, y al final una evaluación de procesos permite una mejora continua en el desarrollo de la gestión policial. Es importante la identificación proactiva de factores de corruptibilidad, tener un equipo casi es destinado nada más a eso. Y me refiero a este punto porque no hay en las policías un esquema de alertas temprana. Incluso, y no es un tema que atienda solo a democracias modernas o países del primer mundo. En Estados Unidos, este policía que vimos todos cómo hasta se regocijaba con la rodilla en el cuello de este ya sometido, esposado, el detenido Floyd, este policía tenía no menos de 13 quejas en la unidad de asuntos internos de la policía, y no hubo una identificación oportuna de factor de riesgo. Es decir, no hay un esquema de alertas tempranas sobre ni de monitoreo de la vida pública, de la vida privada, ni del actuar. Hay muchos temas, muchos casos, digamos, yo creo diario, que suceden, y muchos excesos y abusos, desde cateos ilegales y retenes en las carreteras, cuántas familias no han sido vejadas por propios uniformados, donde es importante los alcaldes tengan claro que una policía va a ser fuerte y legitimada en la medida en que tenga una unidad de asuntos internos fuerte. El fortalecimiento de la cadena de mando, es decir, los casos de cierta gravedad debieran ser ya donde tome acción o tome conocimiento o vista la unidad de asuntos internos, pero que tenga capacidad de sanción conforme a la jerarquía de grados en la corporación policial. Y estos obviamente deben de actuar en estricta congruencia entre el pensar, el decir y el actuar, y con el ejemplo hacia el resto de la tropa, ¿no? Es importante tener esa mística, esa sincronía. Muchas veces es muy complicado porque entiendo hay alcaldes en esta conferencia, pero pues siempre hemos visto de unos años para acá la anteposición de la agenda o de una lógica de intereses político-partidistas en los temas de seguridad. Y no tengo que ir muy lejos. Ibas a Tlanepantla, donde fui director de la policía, y como gobernaba el PAN, pues las patrullas eran como paletas payaso pintadas con azul y anaranjado y blanco. Ibas a Nezahualcóyotl y como gobernaba el PRD, las patrullas eran amarillas con negro. Ibas a Huixquilucan, Estado de México, y como las patrullas eran, como gobernaba el PRI entonces, pues las patrullas eran verde, blanco y rojo. Y así hasta los uniformes, y a la fecha, en Baja California, mi estado, vergonzosamente, las patrullas de la Policía Estatal son, sin atender una cromática universal de colores de servicio público policial, son anaranjadas con blanco, porque gobierna Morena. Eso merma el sentido de pertenencia de los miembros de la corporación. Lamentablemente, cada 3 años o 6, no se da continuidad a lo que pudo haber sido el buen emprendimiento de proyectos en beneficio de la sociedad o estrategias de combate al crimen, sino cada gobernante que llega descubre el hilo negro o el agua tibia, y antepone la cuestión doctrinal e ideológica, y yo no sé dónde creen que pintando las patrullas del partido en turno gobernando van a tener mayor rentabilidad política. Pero bueno, lo dejo como comentario porque eso lo encuadro en lo que es la parte o la necesidad imperante de tener fortalecida la cadena de mando. El trabajo conjunto con la sociedad civil es muy importante para efectos del control interno. De hecho, puede ser la mejor instancia para que esté la sociedad en la proyección de estímulos, recompensas y de evaluación eventualmente de sanciones o correctivos a los integrantes de una corporación, los que puedan legitimar o dar
la mejor referencia y objetividad para este tema. Menciono un ejemplo: en la policía de Nueva York empezó a haber casos hasta de indigentes con asfixia, y aparecían muertos. Pues resulta que el propio comité ciudadano que se formó encontró que la praxis de la policía, de los elementos de la policía neoyorquina preventiva, traían un rollo de aplicación de la llave china, ¿no? Entonces a más de uno se le iba la mano y seguido aparecían muertos con asfixia por la llave china. El comité ciudadano, el caso de Nueva York, es el que clarifica, investiga, resuelve, monitorea y bueno, se viene como tal una especie de acuerdo de cabildo de prohibición expresa, igual desde la academia, todo, de la aplicación de la famosa llave china, ¿no? Como sometimiento para un detenido. Y permanentemente, pues yo creo que no nada más en el área de asuntos internos, sino en el área, en la noción gerencial, directiva, pues de la operación y despliegue policial de la institución propia, la identificación y adopción de servicios, obras, asignación de contratos, el famoso diezmo, por recibir lo que llaman en el argot policial el camarón, el chivo, la gata, la corta, el tallón, que son los flujos que hay en la institución por cuestiones o producto de materia de tránsito, de grúas, remolcadora, corralones. Esos son flujos de mucho dinero donde, aunque no participe el director de la policía o el secretario, van a estar, y luego la mentalidad de mandos medios muchas veces es, pues, tonto el director, más para nosotros, ¿no? Entonces, es uno de los rubros de entrada. Y el tercero es, como mando policial o director, es la entrada por producto de vínculos con crimen organizado. Esos son, digamos, tres grandes rubros de entrada de dinero a los mandos, a los directivos, y son conductas en las que están los factores de corruptibilidad latentes, y tiene el área de asuntos internos que estar muy pendiente con sus controles sobre determinados temas, ¿no? Asuntos internos tienen que asumir una figura fiscalizadora de contrapeso real fuerte al interior de la institución. Lo menciono porque en el caso de la Policía Federal, cuando su servidor fue comisario general de Asuntos Internos, aquí el tema es que en la policía el doctorado o la maestría no importa. Lo que importa son los grados policiales. Y no obstante que el titular de Asuntos Internos tiene el máximo grado al que puede aspirar un policía federal, su nombramiento es presidencial, al igual que el titular de la Policía Federal. En el caso de la institución, este es el ejemplo. Los dos tienen nombramiento presidencial, lo establece la Ley de Policía Federal. Los dos tienen dependencia funcional y jerárquica directa con el secretario, y los dos tienen autonomía de gestión. Y no obstante, hay deficiencias. Yo no sé si son omisiones no involuntarias o intencionales, pero presupuestalmente pues está subsumido, no está subsumido al mando el titular de asuntos internos, pero presupuestalmente pues siempre va a haber otras prioridades que fortalecer al verdugo. Literalmente así me lo dijo en una ocasión el titular de la Policía Federal. Entonces, se debe pugnar desde la alcaldía o desde el cabildo por abordar con seriedad la conformación de un área de asuntos internos, y que tenga profesionalismo y continuidad más allá de lo que comprenden los trienios, el periodo pues de gobierno, ¿no? Debe caracterizarse por lograr elementos de prueba contundentes en las investigaciones, que deben de ser exhaustivas en un marco de cero tolerancia a la corrupción. Debe hacer cumplir la vigencia del Estado de Derecho, las señales que tiene que enviar a la corporación y principalmente a la tropa, que también son objeto de abusos por parte de sus superiores, y debe establecer las líneas claras de la ética y la integridad policial, a razón de programas de fomento a la ética policial, de lo que representan los valores de la institución, de muchas formas en las que puede inculcarse un concepto de honor y el orgullo de portar el uniforme, ¿no? Es decir, es un área en la que debe predecer el fomento a los valores y la ética policial, ¿no? En la institución.
Y debe ser un área, la de asuntos internos, comprometida con la dignificación de la carrera policial y con la transformación institucional, con la visión de revolucionar ideas, de generar precedentes y de enfilar todos los esfuerzos para al final recobrar o reconquistar a la ciudadanía en su confianza. Como objetivos prioritarios del control policial, enmarcaría en 6 rubros: el prevenir e inhibir conductas irregulares, identificar los factores de riesgo. Mencionaba yo el caso del policía que priva de la vida a este señor Floyd, que tenía por ahí de 13 quejas en asuntos internos y nadie se dio cuenta. Investigar conductas ilícitas y remitir a las instancias correspondientes, entiéndase al Consejo de Honor y Justicia, a la propia Contraloría o al Ministerio Público, el Fuero Común o Fuero Federal, sea el caso. Aquí hago el comentario: no es lo mismo el régimen disciplinario policial que el régimen de responsabilidades administrativas, aunque algunas instancias como de control policial, como en el Estado de México, está colgado, digamos, la Unidad de Asuntos Internos e Inspectoría General de la Contraloría del Estado. Fortalecer la cadena de mando, hablaba yo, al interior de la institución, evaluar y mejorar los procesos mismos de la institución en su actuar y fortalecer la confianza ciudadana en la policía. Es muy normal que se vincule el exceso o abuso de la fuerza con la corrupción policial, y cuesta mucho tiempo reposicionar una policía que ya es señalada por casos de esa naturaleza. De hecho, es un gran tema el caso, esta, digamos, gradualidad o proporcionalidad en el uso de la fuerza está en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, donde por primera vez en México tenemos una Ley Nacional del Uso de la Fuerza, y su objetivo es al final establecer las reglas generales sobre cómo los oficiales de la policía deben actuar al realizar sus detenciones y enfrentar a los delincuentes, y hace de manera muy específica, señala cómo abordar y atender y controlar a las masas en manifestaciones. El antecedente, hablo por lo que está mermada hoy la confianza en la policía, principalmente por casos de abuso de la fuerza. El antecedente era un manual del uso de la fuerza de aplicación común para las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada de México, que es la naval, digamos, con ese manual como código de conducta nada más, pero fue rankeado a su publicación en el Diario Oficial, publicado en diciembre del 79. Así que la ley que tiene México sobre el uso de la fuerza es reciente, del año pasado. Es un proyecto que impulsaron en la oficina del Comisionado Nacional Renato Sales. Habla sobre los principios básicos de la proporcionalidad del uso de la fuerza. Parte de fortalecer, estoy en este punto del cuadro rojo, la confianza ciudadana, es la importancia de las quejas. La importancia de las quejas o denuncias ciudadanas tienen mucho que aportar y mucho uso explotable en términos de información. Además del caso concreto que contienen como señalamiento por un eventual exceso o abuso por parte de un policía, las quejas siempre van a servir como indicadores de desempeño. Y esto es muy importante porque el área de asuntos internos termina proveyéndole al titular de la policía el pulso ayudándolo a identificar, digamos, amenazas potenciales en el comportamiento del despliegue de la fuerza, de los elementos en tierra. Y también ayuda a saber las circunstancias que les preceden. Por ejemplo, si hay un número mayor de quejas, te indican el problema, a lo mejor es de entrenamiento, de capacitación, de adiestramiento, o como mencionaba yo, el problema de la llave china de los policías de Nueva York, que era una praxis normal para ellos, la traían desde la academia.
permite pulsar las preocupaciones respecto a la integralidad o integridad de los policías o también a lo mejor simplemente una comunidad insatisfecha con la intervención policial como se está dando. Un menor número de quejas puede significar un desempeño profesional de la policía, un deficiente sistema para denunciar o una comunidad con miedo o temerosa de hacerlo, ¿no? Por falta de confianza, por mismas represalias. Hay indicadores de las mismas quejas que establecen pues modo, tiempo, lugar, horas precisas, lugares asociados. Siempre va a haber una red de vínculos respecto al modus operandi en el despliegue, en el patrullaje, en los turnos. Por eso siempre es bueno el monitoreo de asuntos internos, así como hay monitoreo o supervisión en las maquiladoras sobre una línea de producción, pues también las unidades de asuntos internos tienen que ser concebidas por los alcaldes y los directores de policía como supervisores de la calidad en la prestación del servicio policial. Un tratamiento adecuado de las quejas es fundamental para mejorar la percepción de la comunidad sobre la policía y sobre todo recobrando esa confianza y fomentando la cultura de la denuncia. Si se percibe que las denuncias no tienen consecuencias o representan un riesgo para el quejoso, la confianza no solo en la institución, en la policía, sino del alcalde y del gobierno se va al traste. Y no vuelven a cooperar en una red de vecinos vigilantes, en un programa de alarmas vecinales, de botones de pánico, de vigilancia compartida, de esos programas de vocal de seguridad del comité vecinal. Es decir, se presenta una animadversión total cuando se siente defraudado el ciudadano en este rubro de ser pues traicionado ya sea con sus datos personales o con ventilar y poner en conocimiento de quien no se debe los señalamientos que hace, ¿no? Respecto a los recursos y atribuciones con que debe contar las unidades de control interno o asuntos internos, mencionaba yo, imperantes, la autonomía de gestión técnico operativa, pero sobre todo presupuestal, porque aunque tengas lo demás, si no tienes, ahora sí que los chelines, no puedes avanzar tú en el desarrollo de tus proyectos muchas veces, es muy complicado, ¿no? Y luego van a venir ese tipo de pensamientos como que pues en cabeza de quién cabe fortalecer al verdugo. La ubicación jerárquica externa a la institución, aquí hago referencia de que no es conveniente subsumir al mando del jefe de la policía, del secretario o del comisionado de la policía, el área de asuntos internos. De hecho, debiera ser por aprobación del cabildo o designación del propio alcalde, en una instancia con una jerarquía independiente al de la propia policía, ¿no? Porque luego el argumento también es, pues sí dice la ley que tú tienes autonomía de gestión técnico-operativa, pero pues portas el uniforme y tienes el grado y yo soy el jefe de la policía, entonces, y aparte pues te pagamos tu sueldo y el que paga manda y te guste o no, aquí cobras en la Policía Federal, así me pasaba a mí. Era muy compleja la discusión, muy reducida la visión de poder potenciar las capacidades en beneficio de la propia institución. Las labores de inteligencia e investigación de campo son sumamente importantes. Nosotros había unas facultades medio dormidas en la propia ley y en el reglamento interior de Policía Federal de operaciones encubiertas, de entregas controladas con dinero marcado. Lanzamos el 088 para denuncias ciudadanas, sobre todo en los aeropuertos. Teníamos el robo de sustracción de pertenencias de los viajeros de sus maletas, en carreteras. Entonces digamos que se aumentaron las quejas porque impulsamos todo un programa y una línea telefónica, el 088, volantes, patrullas balizadas de Policía Federal que las balicé, que decían asuntos internos, como buzones de quejas móviles.
pero buscando también un efecto de disuasión, de contención sobre abusos, principalmente en vacaciones, en temporadas o puentes, en aeropuertos, Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana mismo. Y empezamos a abrir oficinas y presencia de agentes uniformados, balizados, con su sectorización de asuntos internos, y de repente se acabaron las quejas y los robos a maletas y derivó en algunos problemas mayores, ahí los podrán ver en algún histórico en medios de comunicación o en Google, sobre el trasiego de droga y otros temas ya de más calado en el aeropuerto, sobre todo en el internacional de la Ciudad de México, que es el gran puerto de entrada de droga al país, ¿no? Sintética ya sobre todo, fentanilo. Entonces las labores de inteligencia e investigación de campo son muy importantes porque al final proveen elementos de prueba contundentes y es importante tener presente que para la integración de un expediente y remisión eventualmente un juez, pues que no haya debilidades, ¿no? Que sea lo suficientemente robusto. Las operaciones técnicas, tácticas, usuarios simulados, encubiertos, en el caso de la Unidad de Asuntos Internos teníamos facultades de periciales, de Ministerio Público, incluso de intervención de comunicaciones a través de las divisiones, con el auxilio de las divisiones, ¿no? De policía científica, de investigación, de fuerzas federales. Era muy complicado pedirle apoyo a fuerzas federales para detener a policías secuestrando o irrumpir en un cateo. Era muy complicado. Ellos te decían que son compañeros, pero pues yo les decía no son compañeros, son delincuentes uniformados, ¿no? Entonces tuvimos que, paso al siguiente punto, pasar a la conformación de un grupo táctico de reacción inmediata y sobre todo para la detención de lo que resultaron siendo más de 400 policías detenidos en flagrancia. De ellos, al término de gestión, apenas iban como 10, 12 con sentencias condenatorias, pero en flagrancia bajo el programa de usuario simulado, que nunca hicimos un usuario simulado, realmente fueron ciudadanos comunes los que denunciaban y a los que les dábamos el apoyo. Hablo del despliegue inhibitorio en el caso de los municipios o las alcaldías, en las delegaciones o en los sectores, en los distritos. No es recomendable tener oficinas regionales. Me parece que el mando del control policial de la unidad de asuntos internos o del auditor policial o como le llamen, debe ser centralizado. Si es en Palacio Municipal, pues que sea en Palacio Municipal, pero no en las oficinas de la Policía Municipal. Eso tiene muchísimo que ver y por eso paso en el siguiente y último bloque de esta lámina mencionando la desconexión física. Así lo puse porque lo que quiero dejar a entender es que la institución debe, la unidad de asuntos internos o el área de recepción de quejas, denuncias, de investigaciones, de inspección, de supervisión, de vigilancia de las policías, en el caso de los municipales, debe estar desconectado físicamente del edificio o del inmueble de la propia policía municipal. Y si puede estar entre más cerca del alcalde, pues mejor. Y eso va a permitir romper hasta con ciertos códigos de silencio donde no se anden espiando los policías, entre ellos quién fue a rajar asuntos internos sobre determinado hecho u operativo. Los principios que deben preceder a una instancia de control policial, un área de asuntos internos, son de legalidad, de justicia, de lealtad, de eficacia, de honestidad y de respeto a los derechos humanos. La capacidad de respuesta debe ser oportuna. Nosotros teníamos llamadas al 088, recuerdo, donde estaba el papá consiguiendo 50,000 pesos, el hijo detenido con el camión de productos perecederos en la carretera Guanajuato, que iban a distribuir fresas a la comercial mexicana de la Ciudad de México, el hijo detenido con la patrulla en una brecha, el papá yendo a conseguir dinero y por ahí se encontró en un Oxxo un volante del 088 para cualquier extorsión o abuso policial, pudiera hablar a la unidad de asuntos internos de Policía Federal. Hablaba, lo ubicábamos, de inmediato salía el grupo táctico. Yo ya tenía dinero fotocopiado de la propia institución destinado para eso, de la Oficina del Comisionado Nacional.
dinero fotocopiado con los números de serie, con un sello mío, la firma, con un acta, y pues se iban a entregar ese dinero o esa extorsión a los elementos que tenían detenido al transportista y a su hijo, bajo el argumento de que el camión tenía reporte de robo cuando tenía 25 años llevando fresas al Distrito Federal, ya agobiado porque no completaba la cantidad de dinero que le pedían. Y bueno, se hacía la entrega y también se le proveía audio y video al quejoso, y se entregaba y se hacía la detención. Se desarmaban los elementos, se esposaban, se sometían y se presentaban a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en flagrancia. De esos fueron pues muchísimos los casos que se atendieron, pero lo que estoy haciendo aquí en este ejemplo, que es muy simple, esto eran cuestiones llegó un momento que eran casi diarias, y no es que hubiera muchas quejas, sino aumentamos los canales de recepción de las quejas por redes sociales, por Twitter, por volantes, por volanteo en inglés, en español a los turistas en Cancún, en Acapulco, en Iztapa, y sobre todo las reuniones con las confederaciones de transportes de carga, de pasajeros, de transportistas. Y empezamos a acotar. Tú mismo tienes en el mapeo, el despliegue carretero, cuáles carreteras están las quejas al orden del día por extorsión, ¿no? de los propios policías. Entonces, la capacidad de respuesta es importantísima. En el caso de una municipal, pues no tendría por qué ser distinto. La accesibilidad que tenga, aquí son dos aspectos. La propia unidad de asuntos internos o el área de control policial a los expedientes y documentos insumos o elementos que requiera en el curso de una investigación, como la accesibilidad que requiere tener el ciudadano por todos los canales abiertos a conocer tanto el expediente de su queja como pues ponerla o presentarla si es necesario. La transparencia es muy importante porque en el caso de la Policía Federal, el único que podría exentar de algún policía, algún integrante de la corporación que hubiera salido no apto en sus evaluaciones de control de confianza de algunas de las 5 baterías por consumo de drogas, por vínculo con crimen organizado, por una evaluación patrimonial incomprobable, por entorno social, por la cuestión toxicológica, lo que fuera. Por ejemplo, si un oficial de la Policía Federal saldría positivo en el consumo de droga, el único que podría exentarlo o exculparlo o dejar sin efectos su automática baja es el titular de Asuntos Internos. Y eso me parece que en manos de un perverso se convierte en un monstruito que te puede desestabilizar la institución. Entonces, el área, los valores de las instancias de control policial también tienen que ser con muchísima transparencia, con el ejemplo a todas las secciones de tránsito, incluso de bomberos, de protección civil, de policía preventiva, de grupo táctico, de la propia academia, de cómo se conforme la Secretaría de Seguridad de la institución. Es muy importante la cuestión de la transparencia. Simplemente los factores de corruptividad están en todos lados, pues que vaya un agente de asuntos internos con cualquier policía, les diga, tu queja está arriba en el expediente, te la voy a pasar para abajo, pero son 500 pesos, te compras tiempo una semana más, ¿no? Hay muchos aspectos en el que hay que poner también candados internos en las unidades de asuntos internos, ¿no? No necesariamente poniendo al pariente o al cuñado o al hijo de la primera dama, al sobrino de la primera dama, suele mucho darse, ¿no? Rigor en las investigaciones, es decir, tener gente certificada y capacitada para las investigaciones. Igualdad en el trato y en la atención de los casos, partir de un principio de que detrás de cada expediente hay un derecho humano afectado, y el uso de la tecnología es muy importante el uso de la tecnología en la parte de asuntos internos, y sobre todo lograr la capacidad anticipativa producto de labores de inteligencia en el análisis del proceso de información o en las ya ubicadas
pues fraternidades tienen muchos nombres, pero pues cofradías que hay muchas veces con vínculos con crimen organizado. Y sobre todo trabajar en un enfoque más preventivo que coercitivo. Es entre el titular de asuntos internos o el área de control policial no se debe congratular por tener muchos elementos sancionados, por el contrario, entre menos haya mejor. Debe darse un enfoque más preventivo que coercitivo. Cuando refiero a la adopción de mejores prácticas, voy a darle un poco de celeridad a la presentación para no extenderme. Es considerar la atención directa y permanente a los denunciantes. Siempre el que va a una unidad de asuntos internos no va para que lo reciban como en la procuraduría, en la barandilla, con una panza saliéndose del cinto piteado con una placa y unas botas de avestruz, con una camisa Versace, el policía ministerial o judicial, que le pegue a la barandilla, que te diga asunto. Y el que va a una barandilla de una procuraduría o a la unidad de asuntos internos es, en el caso de las procuradurías, pues porque le robaron el vehículo, porque lo acaban de asaltar, porque la hija no aparece hace 2 días, porque no ha llegado a dormir el hermano. Y lo que suele mucho suceder es volver a ser, digamos, revictimizado u objeto de malos tratos. La atención tiene que ser con un protocolo de atención, con gente capacitada, tiene mucho miedo quien llega porque pues siempre en todos los casos el factor común era la intimidación por parte del policía, y ahí de ti donde denuncies o me entere, ¿no? Ante cualquier exceso en el que hubiera incurrido. Entonces, la posición es en igualdad de circunstancias, con apertura en un lenguaje corporal incluyente, receptivos y sobre todo brindándole confianza. Los tiempos no se establecen en ninguna norma para la investigación de casos de abusos policiales, excesos o corrupción policial, pero nosotros nos pusimos una métrica. Alex Zapata, te agradezco mucho, estoy recibiendo un mensaje tuyo que te tienes que retirar. Te mando un abrazo, Alejandro Zapata, exalcalde, ex senador. La investigación óptima es en los 30 días inmediatos a la presentación de la queja o de la denuncia, y sobre todo en la institucionalización del proceso a razón de una ingeniería que nos permita en un flujograma como Domino's Pizza, así con el call center, ir en qué fase está el proceso de su denuncia, darle un folio de ser necesario para que tenga cierto anonimato, para que pida los avances el ciudadano y si quiere acceso al expediente también. Y este tiempo es muy importante. Las instituciones policiales, aquí pongo más o menos ya para concluir un esquema de cómo actualmente se enfocan más en la represión de una manera reactiva. Hay en la mayoría de las instituciones policiales hay una corrupción tolerada, una propia inercia burocrática, una falta de capacitación adecuada. Y bueno, pues el ser policía actualmente en nuestro país es una alternativa ante escasas opciones de empleo, no es una opción real de vida. El esquema deseable con el que yo sugiero se coadyuve la unidad de asuntos internos en una institución policial es con un enfoque en la ciudadanía, de una manera proactiva, con integridad e integralidad, con eficacia, con una profesionalización y con una carrera aspiracional. Un modelo simplista te tiene o te ubica en términos de investigar para sancionar, persiguiendo solamente las malas conductas, en una institución donde los policías trabajan para sus manos. Esa es la lógica, ¿no? Y el modelo flexible es recuperar la confianza de la sociedad, producto de la adopción de mejores prácticas, impulsar desde el área de asuntos internos cambios sustanciales, fungir como un asesor del propio jefe de la policía, el área de asuntos internos o de control policial, y lograr que el policía trabaje para la comunidad y no para sus manos. Los factores de corruptibilidad que mencionaba, esto lo agregué por el caso Floyd y muchos casos que se han estado ya ahora con las tecnologías pues saliendo a la luz, son las alertas tempranas en las que se tienen que enfocar o tener un grupo interdisciplinario exclusivamente para ello, donde uno documenten las conductas irregulares que son persistentes por parte de los policías, evaluar el caso y su contexto e implementar las medidas de control y seguimiento. Aquí
Aquí hago unos circulitos más o menos de denuncias externas, internas, los actos de corrupción, abusos, fraudes, mala conducta y otras, desde golpear a la esposa y otras cuestiones que se quemó a los compañeros con la condina. Todo eso debe irse a un receptorio denominado alerta temprana, que nos debe de ir advirtiendo el comportamiento que puede ser nocivo para el resto de la institución. Estos son parte de los factores de corruptibilidad, la definición de los problemas, mejorar los procesos, documentar los protocolos y modelos de actuación, establecer indicadores de desempeño, y bueno, identificar los espacios vulnerables de la actuación policial y coadyuvar en su mejora, ¿no? Ya hablé del fortalecimiento de la cadena de mando y como comentarios finales les diría que no hay responsabilidad menor, como tampoco hay corrupción menor, en una visión de trabajo conjunto con un control policial externo. Es necesario imprimirle un liderazgo y participación responsable de las organizaciones civiles en el fomento a una cultura de legalidad. Yo veo a María Elena Morera, veo al propio Martí y a otros actores que ya superaron esa fase de victimización por algún hecho delictivo como el secuestro, un homicidio de un familiar, y ahora están activamente participando en las agendas públicas sobre seguridad y justicia, y es donde yo fui acercándome a invitarlos a darle forma y fortaleza y credibilidad a la Unidad de Asuntos Internos de Policía Federal. Hacer cosas nuevas, pues obviamente para obtener resultados distintos. Hablaba yo de innovar, de revolucionar ideas, de asumir con liderazgo, contundencia, con aplomo el tema del control policial y sobre todo la medición y el seguimiento de resultados de la propia área de asuntos internos en manos de un observatorio ciudadano. Sería mi conclusión. Les agradezco mucho. Estoy presto a sus comentarios. Ahora sí que críticas, quejas, sugerencias y denuncias. Les agradezco. Muchas gracias, mi querido Edgardo, muy amable. Muy interesante tu exposición. Y yo abriríamos ahorita una sesión si no tienes inconveniente en responder algunas preguntas o inquietudes. Veía que ahí en el chat están participando, no sé, aquí a golpe de vista veo a Víctor Tobilla, a Víctor Gaitán, a Jessica Reyes. Si quieren formularlas, vamos a abrir, permítanme un segundito, vamos a activar Y Abel Cano también por ahí está. Sí, Rafael Guzmán Acosta. A ver, si las personas que mencioné desean intervenir, las escuchamos ahorita y después cada quien puede levantar la mano y entonces aquí los vamos registrando. También tengo aquí, por ejemplo, identificado a Rafael Guzmán Acosta que quiere intervenir. Entonces lo haría en segundo instancia, Rafael. Entonces, a ver, por principio de cuentas, Víctor Gaitán o Víctor Tobilla, si quieren intervenir. Hay que activar sus micrófonos. Muy buenas noches desde Querétaro, te saluda. Muchas gracias por la invitación, excelente exposición. Realmente, como tal, la exposición se derivó respecto de la modernización de las seguridades públicas municipales y de los órganos internos de control. Más que nada, por ahí en el chat nosotros estamos platicando que una parte de la importancia para profesionalizar la cuestión de la seguridad pública en los municipios son las aportaciones de los recursos federales que llegan a los municipios. Estábamos hablando de aquellos recursos anteriores que eran el Fortamun y el PRONAPRED, que PRONAPRED era un recurso que se administraba a través de campañas en las sociedades o de programas ante la sociedad para legitimizar a las policías municipales, que el cual pues fue retirado pues, por parte de la federación y ya no nos quedamos, se retira PRONAPRED, se retira Subsemun y nos quedamos nada más Fortasec, que es para el fortalecimiento netamente de equipamiento para las corporaciones municipales y no queda más que, pues bueno, hay academias en el caso de Querétaro, estatales, que son los que mismos revisan el control de confianza, son los que evalúan los policías y volvemos a lo mismo. Lo que necesitamos es buscar la autonomía de todas esas corporaciones para que sean a través de observatorios ciudadanos los que evalúen a nuestros policías, los que observen el actuar de nuestra policía. Y lo hablo desde una manera muy respetuosa
Querétaro, dentro de su corporación policial, a nivel estatal y municipal, y de los que tenemos, pues bueno, tenemos una de las mejores policías calificadas en el país, tanto con menores índices de corrupción, tanto como aceptación poblacional en la gente. Mi comentario sería en razón a que los recursos federales deberían de encaminarse también a la profesionalización de los policías y no solo a las cuestiones del control y confianza, y pues no solamente también a equipamiento, sino a generar vínculos con la sociedad. Nada más era mi comentario. Muchísimas gracias. Ha sido una excelente exposición. Gracias, Víctor. Vamos a poner una regla nada más para las intervenciones. Vamos a pedirles que hagamos 3 intervenciones y luego que sean los comentarios del conferencista. Y la petición es que las intervenciones, las preguntas, los comentarios, todo es bienvenido, todo es válido. Nada más que en novio de tiempo se limiten a 1 minuto cada quien. Entonces, a ver, teníamos, perdón, si alguna de las personas que comenté al principio tiene deseos de intervenir. Jessica Reyes, Víctor Jessica Reyes, y después, en este orden, Rafael Guzmán Acosta y Rafael Hernández. Jessica Reyes, ¿te escuchamos? A ver. Ya está. Listo. Okay. Adelante, Jessica. No, únicamente era un comentario que estaba platicando con el compañero Víctor, que hacía mención del Fortasec, que a fin de cuentas muchas veces nos encontramos con que pues mandas el presupuesto con todo el proyecto y pues a la mera hora, en lugar de que te llegue, no sé, 1 millón de pesos, te van a llegar la mitad. ¿Por qué? Pues porque obviamente, así como él lo menciona, pues le ponen atención a otros municipios. Yo vivo en el municipio de Acolman y trabajo en el ayuntamiento de Acolman. Entonces me doy cuenta de que el ayuntamiento de Catepec, al estar al lado de Acolman, pues obviamente pasa a afectar de una manera muy, muy notoria lo que es la parte de la delincuencia, la parte de la seguridad pública, porque a pesar de que nosotros tratemos como municipio de abarcar todo, al ser un municipio grande, ya que contamos con 23 delegaciones, entonces no nos da como el abasto con el recurso que nos están otorgando. Y eso será mi aportación. Muchas gracias, Jessica. Y ahora, Rafael Guzmán Acosta. Tienes que activar tu micrófono, Rafa. Creo que ya, ¿verdad? A ver. Bueno, en lo que lo resuelves, Rafael Hernández de Pachuca, si es tan amable, y ahorita te volvemos a integrar, Rafa Acosta. Perdón, ya está. Ah, ok, entonces Rafael Acosta, por favor, y después Rafael Hernández. Bueno, Rafael Guzmán Acosta, perdón. Rafael Guzmán Acosta. Los comentarios del conferencista y después otro grupo de 3 preguntas. Ok. Muchas felicidades, Edgardo, muy completa tu presentación. Lástima que por el tiempo no se pueda ampliar más. Es más que nada una opinión. ¿Qué opinión te merece la figura del mando único? En este caso es una figura un poco controvertida. No sé cómo esté funcionando en otros estados de la República. En el caso de los municipios de Quintana Roo, pues ha habido una discrepancia de pronto entre el que le toca ser el titular de la Dirección de Seguridad Pública municipal o como le llaman comisario en otros estados, y de pronto hay esa de quién le rindo cuentas, si al presidente municipal o en este caso al secretario del estado, porque ya se firmó la figura del mando único. Y mi pregunta va en ese sentido. ¿Está funcionando realmente la figura del mando único? Gracias. Edgardo, si es tan amable. Gracias, igual un saludo. Mira, en el mando único, pues ha sido un tema ya muy controvertido, incluso todavía a finales del gobierno de Peña Nieto, con el secretario Osorio Chong, decía que era ya hay por medio sacársela con sus grupos, con las discusiones de los grupos parlamentarios, quiso sacar un medio híbrido del mando mixto. Yo no estoy convencido de que sea la mejor solución el mando único, sobre todo y considerando que, como hace mucho tiempo le aprendí a Juan Marcos, los municipios tienen gobernabilidad sobre determinado territorio, sobre determinada población, sus ediles fueron electos bajo los principios universales y democráticos de voto libre, secreto y directo, y del año 2000, a razón de la reforma del propio Juan Marcos, nuestro presidente de la asociación del colegio, pues tienen autonomía plena,
y es muy claro que alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura, seguridad pública y tránsito, pues son materia de exclusiva de los municipios. Tú mencionabas, Rafa, Rafa Guzmán o Rafa Hernández, que firmaban o no firmaban. Yo creo que, regresando un poco a los factores de corruptibilidad, es una realidad la penetración. Tenemos que tener claro, en el caso de Quintana Roo, que también es un puerto de entrada de droga al país. Si bien Alberto Capella, el secretario estatal, convence al gobernador Carlos Joaquín, que ya había hecho pues ya había instaurado el mando único en Morelos, ahora es secretario estatal o comisionado estatal en Quintana Roo. Tengo entendido que participan los municipios, las policías municipales, con la anuencia del cabildo o con su consentimiento, no es mediante un poder coercitivo, simplemente pues porque derivarían una controversia constitucional, ¿no? Es decir, no puede violentar el Estado la autonomía municipal. En ese sentido, yo creo que sí debe de haber una convergencia en la cuestión del despliegue y sobre todo del criterio operativo, porque el crimen organizado va por dos cosas, por territorio y por poder, por acceso a las estructuras policiales, a través de corromper a los funcionarios, de dominar. Los hemos visto hoy repartiendo despensas, ¿no? Un cártel que tiene presencia por lo menos en 23 estados, el cártel Jalisco Nueva Generación, del famoso Mencho. En el caso de mi tierra, Baja California, ante la disminución de la fuerza de los arellanos, pues están ahí en disputa. Hay territorio en disputa y territorio controlado, pero siempre va a ser a razón de cómo puedan avanzar en la cooptación de las instituciones policiales. Y es una realidad que muchas policías municipales, bajo la tesis de plata o plomo, por la buena o por la mala, terminan siendo controlados por el crimen organizado. En descargo en favor del mando único, yo diría que en términos de operación sí estoy de acuerdo, pero en términos del adecuamiento, digamos, normativo que requiere y de la violentación de preceptos legales, había que afinar los temas. Es una cuestión, yo creo que ya de ponderar prioridades a la manera de hacer gobierno, ¿no? Del Fortasec, yo quisiera comentar a lo que comentó el compañero de Querétaro, que efectivamente tiene una muy buena policía, incluso Ernesto López Portillo incide, participó hace un tiempo en la integración del auditor policial. Es el único municipio del país, entiendo, que tiene un auditor policial, comunidad de asuntos internos y participación ciudadana. El Fortasec está en sus 6 ejes como prioridad nacional también, considerando el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención, a la violencia, al fortalecimiento de la atención de llamadas de emergencia, al suministro o al destino de los recursos para tecnologías, infraestructura y equipamiento, y para el desarrollo, profesionalización y capacitación en la certificación policial. Es decir, esa conversión del Subsemun al Fortasec pues va más en el fortalecimiento de las capacidades humanas, entiendo. Pero sí, al final siempre es prioridad lo que se ve, no lo que no se ve, pero a veces tiene más alcance las propias áreas de asuntos internos que las mismas policías, ¿no? Muchas gracias, Edgardo. Rafael Hernández, por favor. Juan Marcos Gutiérrez, y hay una persona que levantó la mano que se identifica como Galaxy J6. La gran petición es que nos indiques tu nombre antes de intervenir. Comisario Hernández de Pachuca. Gracias, Hugo. Buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes. Rápidamente. Buenas tardes. Tomamos juntos el curso de mandos medios, mandos ahí en Constituyentes. Diplomado mando. Así es. Muy bien, sí, pues un gusto verla de nuevo. Orden. Gracias. Pues nada más para aquí a completar el comentario. Efectivamente, el tema de asuntos internos en cualquier policía, pues es un tema que creo que debería de estar
de forma universal. Es decir, los criterios de sanción, los criterios de los procesos y protocolos para poder sancionar o investigar a un policía, pues creo que no han sido del todo adecuados para estos sistemas policíacos. Y más en los 3 órdenes de gobierno, es decir, tú y yo conocemos cómo se trabaja en la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, y que esto, pues el comportamiento de un policía federal no es el mismo en el comportamiento o en el desarrollo policíaco de un estatal y de un municipal. Cada uno tiene diferentes territorios y terrenos para poder desarrollarse, y evidentemente también el tipo de delincuencia pues es completamente diferente también en las zonas, dependiendo de la zona donde estés, y por ende la complicidad o el actuar de un policía ante estas situaciones pues también tiene mucho que ver de la manera en cómo en la zona se desarrolla la delincuencia. Entonces, mi comentario va enfocado a que ojalá se pudiera establecer un protocolo de actuación en torno a la investigación para poder sancionar a un policía. Y evidentemente con toda la investigación, con todas las pruebas, con toda la argumentación que tenga a fin su mala conducta, creo que sería un tanto mucho más efectivo que un proceso de exámenes de control de confianza. Esto ha mermado porque hoy en día, ¿cuántas veces tú, los que somos policías de carrera, hemos sido evaluados? ¿Y cuántas veces los policías que han sido evaluados, pues en el último año de trabajo, en los últimos años o en los bastantes años de servicio que han tenido, son sancionados, bueno, son retirados del servicio por el simple hecho de no aprobar esos exámenes cuando toda tu vida la dejaste ahí dentro de una corporación policíaca? Entonces, creo que hoy en día, a razón de la actuación de un policía en el día a día, se tiene que ir evaluando, y evidentemente esa evaluación tiene que ser en la práctica, en el desarrollo, en su crecimiento, no en un documento, no en un estudio socioeconómico, porque al final todo eso, pues lo podemos o no manipular, eso ya es una situación de cada quien, pero al final no está dando el resultado correcto. Y para terminar, Eduardo, pues no sé qué hoy pienses tú de este nuevo sistema que tenemos como Guardia Nacional, este sistema policíaco, en donde definitivamente no hemos visto el actuar de esta Guardia Nacional. Yo que estoy al frente ahorita de una corporación policíaca, de un municipio, de una capital de estado, pues finalmente no hay coordinación, no tenemos una estrategia, porque creo que lo que se maneja en una policía y cuando tú das resultados es porque hay estrategias policíacas, hay inteligencia policial y entonces hay resultados. Pero si a esto le sumamos que no tenemos como que una coordinación y además la competitividad, si a mí ahorita me dijeran vete a alta mar y ponte un uniforme de marino con un nombre de guardia costera, pues yo creo que en el primer intento de salvaguardar el barco me voy a ahogar porque esas no son mis funciones y no han sido durante toda la vida. Entonces, a eso va mi pregunta enfocada, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se generó una Guardia Nacional con un sinnúmero de efectivos viniendo de las fuerzas castrenses a ejecutar acciones policíacas? Y creo que eso ahorita todavía apenas empieza, pero el reflejo de esta situación va a tener consecuencias, a mi consideración, creo que bastante graves. Bien, pues mira, yo para contestar muy brevemente, yo creo que lamentablemente es un ejemplo de la anteposición de la lógica de intereses políticos, es la forma de pensar del presidente en turno, reprobar, desconocer, descalificar instituciones que venían en una buena consolidación. Hubo su fase de creación, tuvo una fase de consolidación. La Policía Federal fue reconocida junto con la de Colombia como la mejor policía de América Latina. Había casos de corrupción, pero había un área de asuntos internos en vía de crecimiento, potenciando sus capacidades en este sistema de equilibrios, en estos contrapesos. Yo lamento mucho, no me parece que funcione el subsumir la policía civil al ejército con el nombre de Guardia Nacional, aunque en teoría, o más bien en papel sea un mando civil cuando realmente es un mando militar, el caso de Bucio, el general Bucio. Y
Y bueno, pues, ¿qué digo? Si la respuesta ya la dio usted mismo, comisario, pues están en total abandono las policías municipales y estatales. Fuera de que hay unos conflictos internos bastante delicados, no hay un despliegue, no hay apoyo con unidades de inteligencia, de la división antidrogas, con la parte cibernética. Es decir, a mí me parece que las capacidades de despliegue de la propia institución se vieron reducidas y acorazadas, donde están pues a la deriva los estados en materia del orden federal. No cuentan. Tengo un chat con varios secretarios estatales y algunos municipales, y es la cantaleta y la queja de todos los días, ¿no? El abandono de las fuerzas federales y de la policía. Y respecto al control policial, de lo que comenta, mire, yo estoy convencido que las unidades de asuntos internos pueden y deben ser el motor para promover el profesionalismo, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones policiales. Si mejoramos el funcionamiento de las unidades de asuntos internos, podemos prever que además de sancionar a los policías corruptos, las investigaciones exitosas o los casos resueltos de manera óptima van a ser propios elementos inhibitorios para el resto de la institución, para que no incurra en esas faltas. Muchas gracias a los dos. Juan Marcos y después Luis Gutiérrez, si son tan amables. A ver, no sé por qué no tienes... A ver, déjame habilitar tu micrófono, pero no deberías tener inconveniente. Ya quedó. Ya. Estaba bloqueado por el secretario. Perdóname, Marcos, nada más Estado. Para quienes son invitados a esta conferencia, Juan Marcos Gutiérrez González es el presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, la institución que está organizando estos foros. Por quien no te conociera, entonces mucho gusto de saludarte y te escuchamos. Gracias. Rápidamente, pues entre pregunta y comentario. Me llamó la atención la intervención del compañero de Querétaro con este señalamiento que lo entiendo bien, pero que me lleva a otra cuestión, que es un asunto que traigo clavado desde siempre, pero del que vengo hablando de unos 5 o 6 años acá. Desde una ponencia que hice en el Senado allá en enero del 2015, precisamente en respuesta al proyecto de diciembre del 2014 del presidente Peña del famoso mando único nacional, que era en un principio policía única. Este asunto de los mandos únicos y el asunto de los financiamientos federales tiene un grave motor, una causa muy clara en la explicación de por qué hay esta tendencia a querer seguir centralizando el tema de la policía, lo cual es absolutamente disfuncional en un país de más de 100 millones, ¿no? Lo hemos visto ir y venir en los otros dos grandes sistemas de responsabilidad pública, digamos, nacional, la salud y ahí va para los estados y ahí viene de regreso y es que hay que descentralizar y no, que ahora hay que centralizar. Lo mismo ha pasado con el sector salud. Aquí es muy delicado este asunto de seguir exigiendo recursos federales sin que haya una prueba contundente del esfuerzo que hacen los municipios para el costo de su propia policía. Y no me refiero ya al que yo soy de este partido y llegué y dupliqué el presupuesto de seguridad pública. Para mí ese no es un indicador, si aún duplicándolo, de todas maneras la policía te debiera costar 3 veces más, ¿no? El punto esencial de mi ponencia es cuándo nos vamos a poner de acuerdo los mexicanos para entender que el funcionamiento de una policía local se tiene que financiar con una fuente fiscal local. No, en ningún país federal están exentos de los famosos subsidios o grants
que la gran mayoría son concursables, como en Estados Unidos, para infraestructura, para construir aquí, para construir allá, pero no para sostener operativamente una carrera de un policía, ni tampoco la operación de una policía. Esa viene de impuestos prediales. Y ruego que nadie se atreva a contestarme que la pobreza y que la gente... No. Este asunto es muy sencillo. O agarramos y calculamos bien qué debemos de pagar los ciudadanos para tener una policía local potente, o vamos a seguir otra generación, ya llamamos varias generaciones, de pérdida de tiempo volteando a la federación por más recursos. Este es un asunto en el que yo no defiendo a los municipios, tampoco es que defienda a la federación. Ahora bien, ya en lo concreto, yo sé que a esto no se refería el compañero de Querétaro. Él decía, la lana, la que sea que pasa a la federación, deberían de flexibilizarla. Estoy de acuerdo con él. Es decir, si es Fortamun o es Subsemun, de donde quiera que vaya la lana, cero etiquetas. O cuando menos una regla de entre más recursos locales se pongan, que sean menos las restricciones para el uso del gasto federal. Y puede ser una figura más o menos ahí. Perdón que me haya alargado, pero es un asunto para mí muy delicado, el discurso que tiene que ver con más y más recursos. En ningún país de los 12 democracias federales más importantes que hemos estudiado, la operación de la policía local se financia con recursos esencialmente del IVA o de los equivalentes a los impuestos al ingreso, como a veces se pretende, ¿no? Entonces, cuidado. Y cuidado y termino, porque entonces, mientras sigamos exigiendo eso, un buen día nos van a decir, viene la función policial y también viene la fuente predial, que tan mal se utiliza, tan mal se recauda. Es cuanto, secretario. Gracias, presidente. Antes de la respuesta de Edgardo, ya no hay más manos levantadas. Por ahí había alguien más, creo que Luis, ya perdí el nombre. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que en la página del colegio, en la página de Facebook y en el chat a través de WhatsApp, les vamos a indicar un formato para que si alguien se quedó con alguna pregunta, la pueda formular y le pediremos a Edgardo que les dé contestación. Igualmente, sí, claro, publicaremos cada una de las preguntas que se hayan formulado. No sé si Luis, que había solicitado la palabra, está por ahí, que haga su pregunta o su comentario. Luis Gutiérrez, ya te vi. No sé si todavía tienes la pregunta. Y después las contestaciones de Edgardo, y ya con eso cerraríamos. Es correcto. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Edgardo. La verdad, muy excelente tu conferencia. ¿Cuál es la situación? Yo ya fui a asuntos internos en el estado de Hidalgo. Voy a omitir el municipio, pero prácticamente el área de asuntos internos estaba secuestrada por los policías, por el director. No se podía mover un dedo o iniciar alguna carpeta de investigación hacia cualquier oficial. Sí. Cuál haya sido la situación en la que se le haya visto involucrado. Eso es en el área de asuntos internos. Lo que es Fortaseg. Ya tuve el privilegio, vuelvo a repetir, trabajar aquí en el estado de Hidalgo como en el estado de México. Es decepcionante a veces el ver las puestas a disposición de los oficiales. ¿Qué conlleva eso? Lo digo de manera directa porque soy testigo de ello, en el que prácticamente un secuestrador sale libre por una mala formulación de la carpeta de investigación, donde no le dan recursos al Ministerio Público de la Federación. ¿Sale? Entonces, si se va a aplicar lo del Fortaseg hoy en día, pues que sea también en esto, ¿no? En la orientación hacia cómo formular una carpeta o una puesta a disposición de algún delincuente. Es cuanto.
Adelante, Edgardo. A ver, ¿me puedes, la parte última no la escuché y no sé si fui el único o no se escuchó la pregunta concreta? Luis, por favor. No sé. Claro. Sí. A ver ahí. La pregunta era, no pregunta, simplemente sugerencia, Fortaseg en el ámbito de canalizar bien los recursos. ¿Por qué? Porque los oficiales de cualquier instancia, llámese municipal, estatal, federal, sean meramente capacitados, mayormente capacitados en cuestión de formular bien una puesta a disposición, dado de que soy prueba digna en el sentido de que secuestradores salen por no estar bien fundada y motivada una puesta a disposición, no le dan los recursos necesarios al Ministerio Público de la Federación para poderlos vincular. Prueba de ello, que no hace mucho salió un delincuente que estuvo relacionado con un secuestro y hoy en día está a escasos kilómetros de mí, ¿no? Entonces, sí hace falta mayor enfoque en lo que son los recursos. Era eso. Sí. Sí, pues el tema es que recae en cada municipio, digamos, el destino de esos recursos, ¿no? De la manera en que priorizan, pues. Y coincido totalmente, no siempre son omisiones involuntarias las que no van en un HIP, en un informe policial homologado o en una puesta a disposición en un ministerio público, ¿eh? Luego son omisiones, por decirlo menos, intencionales, pero pues es parte de la componente del tema de la corrupción al final. Pero sin duda nunca estarán de más recursos para capacitación y actualización. Muy bien. Bueno, ya no hay más preguntas, Edgardo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, al contrario. Les quiero dar las gracias a todos por su participación, y particularmente al conferencista, al que dirigió la conversación de hoy, a Edgardo Flores Campbell, que entre otras credenciales que fueron leídas al principio, bueno, pues la que más nos honra es que es miembro del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Claro, les hacemos la invitación a todos para que se mantengan ahí al tanto de la página o del chat o de donde ustedes hayan, a través del canal que hayan elegido para vincularse con el colegio, y estén al pendiente de los siguientes eventos. La semana que entra, ahorita nos corriges, Adrián, pero me parece que hay una muy buena conferencia en materia de anticorrupción, creo que es, o es el control difuso que Alejandro Zapata, no me acuerdo cuál de las dos. ¿Cuál es, Adrián? El municipio como pilar en la lucha anticorrupción, efectivamente, por Max Kaiser. Max Kaiser, que es un cuate que domina mucho el tema. Va a estar muy interesante. Corran la voz, aquí los esperaremos. Y les hacemos, como siempre, la muy cordial invitación para que quienes tengan interés en integrarse con más, digamos, intensidad a las tareas de este colegio, nos lo hagan saber y pues hacemos el proceso de integración. Les recomendamos mucho eso porque hay muchas más actividades que estarán restringidas únicamente para los que somos socios. Un último comentario. La plática de la semana que entra sería muy pertinente para todos aquellos que siguen integrantes del colegio que están involucrados o están en contacto con miembros de ayuntamientos y todo. Convoquen a los amigos síndicos o síndicas, sobre todo aquellos que ejercen funciones de control, funciones de investigación de actos o hechos de corrupción, porque ese es el enfoque, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, inviten a todos tus amigos abogados que les interese el tema municipal a contactar a nuestro buen Adrián para afiliarlos y seguir creciendo. Disculpen que me salga del tema, pero es parte de mi chamba, la promoción. Gracias, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Vale. Una última cosa. Las preguntas que ustedes deseen hacer que no se hayan podido leer, les informamos a través de los canales de un formato para que ustedes las formulen y el compromiso es que les daremos respuesta en los próximos días a la luz de todos.
Bueno, pues con esto damos por terminado. No sé, presidente, ¿alguna última cosa? La presentación la hemos compartido en el chat y ya está ahí disponible también para que la puedan bajar en el mismo chat de aquí de Zoom. Que tengan excelente semana. Estén muy atentos. Estamos circulando toda la información sobre la reactivación de los tribunales en el orden federal, en algunos casos incluso el local. Bueno, ya vieron que con todo y el nuevo sistema electrónico, la reactivación formal de los tribunales de amparo viene hasta el 1 de julio. Ya se volvió a ampliar al menos el tema de los plazos, pero ya hay oportunidad de presentar algunas actuaciones con el nuevo sistema y vamos a estar muy activos a través de Adrián, subiendo los documentos oficiales en los que este regreso a la normalidad del litigio para los que litigamos, pues se tenga bastante claridad y actualidad en los integrantes del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias Saludos. a todos. Muy Gracias, amables. Edgardo. Gracias por su interés. Todos, gracias. Estamos por terminar la conversación de hoy. Gracias por sus mensajes ahí en el chat, Uri, Jessica, en fin, a todos. Muchas gracias.